¿Quieres resolver integrales por sustitución trigonométrica? En este video Jav te ayudará a resolver esta integral de manera muy fácil. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Marcos, te hablo de Jav. Bienvenidos a otro video de integrales indefinidas. Realizaremos la integración por sustitución trigonométrica del ejercicio 149 de n-1, tomo 1, página 419. Pero antes de ello, si te gusta este video, no dudes en suscribirte y dar like para seguir compartiendo contenido de calidad en nuestro canal. El planteamiento del ejercicio es el siguiente. Integral de la función 1 sobre x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, todo en d de x. Vamos a hacer paso a paso para que lo comprendas mejor. Tenemos un denominador con un producto de factores. Si es que el factor segundo no fuera una raíz cuadrada o en otras palabras un exponente fraccionario, se podría hacer por fracciones parciales. Como no es el caso, entonces no se puede hacer de esta manera. Ahora lo otro es una integral directa. Tenemos la función acompañada por su diferencial exacto. Como podemos ver, si es que el 1 más x cuadrado con el 1 medio le tomamos con una función, su diferencial no es el x cuadrado. Y lo mismo a la inversa. Si ahora el x cuadrado es la función primitiva y su diferencial es el resto, tampoco cumple. Entonces, no cumple con que sea una integral directa desde ese punto de vista. Lo otro sería que nosotros conozcamos de qué función se derivó, lo cual tampoco conocemos. Entonces, tenemos que aplicar las metodologías. Empecemos por la sustitución trigonométrica. Examinemos si podemos aplicar al término que está con la raíz cuadrada, que es lo ideal, porque al utilizar la sustitución trigonométrica nos queda un único término al cuadrado, el cual reemplaza a un binomio. En este caso reemplazaría todo el binomio que está dentro del paréntesis y a la vez el cuadrado haría que se vaya con la raíz cuadrada. ¿Cuál sería el planteamiento? Como es un término de suma, entonces puede ser la función que está al cuadrado reemplazar por la tangente. Además podemos ver que el coeficiente es 1, entonces ya está listo para hacer la sustitución. Para este caso tuviéramos que la x sea igual a una tangente de phi. Cambiamos la variable, cambiamos el operador diferencial. Entonces diferenciamos ambos lados y tuviéramos d de x como la secante cuadrada de phi, d de phi. Lo siguiente es reemplazar. Tenemos entonces d de x en el numerador sería secante cuadrada de phi, d de phi. Y reemplazamos a todas las x, porque eso es lo que nosotros hicimos el cambio. Tenemos un x aquí, entonces sería la tangente, ya dice tangente cuadrado de phi. Este término sería 1 más tangente cuadrado de phi a la 1 medio. Y de aquí debería simplificarse la integral, si no, el método de sustitución no sería valedero. Entonces tenemos, vamos a dejar esto en términos de senos y cosenos para simplificar el proceso. La secante cuadrada de phi sería 1 sobre coseno cuadrado de phi. Ahora, la inversa de la tangente cuadrado sería cotangente cuadrado, que subiría en el numerador. O lo que es lo mismo, coseno cuadrado de phi sobre seno cuadrado de phi. Y esto nos falta aquí un d de phi. Y por último, sería 1 más tangente cuadrada de phi, que es lo que tratamos de hacer en un inicio, que se simplifique esta expresión mediante la sustitución. Por esto, y cumple que 1 más tangente cuadrado es igual a la secante cuadrado de phi a la 1 media. Simplificamos a la expresión mínima que permita esta función. Entonces tenemos coseno cuadrado, se va con coseno cuadrado. Acá tenemos secante cuadrado, se va con la raíz y nos queda una secante en el denominador. Lo cual como numerador cambia su conjunción, que es coseno de phi. Coseno de phi, d de phi, sobre seno cuadrado de phi. Ahora, antes de lanzarnos a aplicar trigonometría, identidades u otras metodologías, siempre tratemos de ver si es una integral directa. Primer criterio, una función es derivada de otra. Examinemos que si nosotros cogemos el coseno como la función primitiva a la cual se le deriva, no vamos a tener un seno cuadrado. Lo otro sería que si el seno cuadrado lo utilicemos como primitiva, probablemente sea el coseno, pero si solamente consideramos al seno, no al término cuadrado. Vamos a ver cómo nos quedaría. Decimos que si seno de phi es igual a una variable, llamémosle u. Por tanto, si diferenciamos en ambos lados de la igualdad, nos quedaría a la izquierda coseno de phi
d de phi es igual a d de u. Entonces vemos que aparentemente sí nos va a dar una integral directa. Sustituimos. Nos quedaría coseno de phi d de phi, aquí tenemos que es d de u. Y seno cuadrado de phi, solo el seno de phi es igual a u, entonces sería u al cuadrado. Esto dejamos en términos de numerador y nos quedaría u a la menos 2 d de u. Y podemos ver que en realidad sí es una integral directa siempre y cuando se considere al seno como la primitiva, no al seno cuadrado. Integramos esto, ya hemos visto, entonces sería u a la menos 1 sobre menos 1 más c. Además de que esto, si nosotros seguimos resolviendo algebraicamente, es menos 1 sobre u más c. Ahora, la variable original no es la u. Volvamos hacia atrás. Lo primero sería la sustitución de que u es igual a seno de phi. Entonces sería menos 1 sobre sen de phi más c. Algebraicamente esto es igual a menos la cosecante de phi más c. Ahora, ¿qué más tenemos? El phi en términos de x. Decíamos que x es igual a la tangente de phi. Ahora entonces, ¿a qué sería igual la cosecante de phi? Como no es directo, tenemos que ocupar el triángulo rectángulo. Entonces, tenemos que si este es phi, este ángulo, la tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? 1. Y por ende, esto será igual a la sumatoria de ambos catetos al cuadrado, ¿no? 1 más x al cuadrado y todo esto la raíz cuadrada. Ahora sí, entonces la cosecante, ¿a qué será igual por definición? La cosecante de phi en términos del triángulo rectángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, porque es la inversa del seno. La hipotenusa es 1 más x cuadrado a la 1 medio sobre el cateto opuesto, que es x. Reemplazamos y nos quedaría menos cosecante de phi, que es igual a 1 más x cuadrado de esto, la raíz cuadrada, sobre x más c. Vamos a recapitular para considerar los aspectos más importantes a manera de resumen. Entonces tenemos que esta no es una integral directa, aplicamos sustitución trigonométrica, entonces hacemos la sustitución de que x es igual a la tangente de phi, calculamos el de x y reemplazamos y simplificamos algebraicamente y con las identidades trigonométricas lo que más se puede. Nos queda finalmente esta integral, la cual es aparentemente directa y por eso hicimos una sustitución para verificarlo. Nos queda una integral en términos de phi, la cual le logramos calcular y volvemos a las variables originales. Con Pitágoras calculamos la cosecante de phi, reemplazamos y luego finalmente dejamos en términos de x. Recuerda, ofrecemos clases y tutorías de esta y de otras materias. También asesoramos y desarrollamos proyectos en automatización y control e impartimos cursos profesionales. Suscríbete y síguenos en las redes que están en pantalla, junto con nuestros contactos. Cuéntanos qué tema te gustaría que ampliemos. Nos veremos en los próximos videos.